Tenemos el placer de recibir en esta mañana al doctor, al ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Bienvenido, ya tiene un año en el cargo, ¿no? Estuvo aquí en Uno más Uno comenzando, casi entrenándose un par de semanas después. Tuvimos, Sí, debió ser agosto en aproximadamente. agosto, sí, fue en agosto. Bueno, Doctor, ¿cómo anda la cosa? Tengo entendido que ha habido un acuerdo para poner en vigencia o darle cabida a la entrada en vigencia en el Seguro Familiar de Salud a la atención primaria. Háblenos de eso. Bueno, lo que tuvimos en Punta Cana fue un foro con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, con todos los actores nacionales clave del sistema, técnicos, la OPS, incluso participó la propia doctora Etienne. La directora Estuvo general. todo el tiempo en el foro, con unos 10 o 11 técnicos de ellos. Y allí participó todos los grupos sociales también, salud, en fin, y técnicos de las universidades. Eso fue ahora, en esta misma semana. Eso fue de domingo a martes, el foro. Y allí pues hubo una presentación múltiple que buscaba, número uno, crear unos insumos de experiencias internacionales a recoger. Entonces hubo la exposición salvadoreña, brasileña, chilena, colombiana, de los avances en cada uno de ellos. Algunos estaban con notables resultados en el caso de las redes integrales de salud que se ha producido en El Salvador, que es sumamente notable, donde la doctora Mira Isabel pues jugó un liderazgo importante, produciendo resultados verdaderamente ya que están reconocidos internacionalmente. Chile también tiene unos avances importantes en materia de atención primaria. Uruguay, que fue de los participantes, presentó allí el tema de la mancomunión de fondos, que crea un sistema que también está produciendo resultados importantes en términos del financiamiento de la atención primaria. Todos esos insumos van a ser recogidos y puestos a disposición de toda la colectividad con fines de que sirvan de base a la preparación de una hoja de ruta nacional para la implementación de la atención primaria. ¿Y qué ha pero ¿para pasado? cuándo vamos a tener? Porque el gobierno dio una disposición para empezar a ejecutarla, a comienzos de este año era que iba a empezar, ¿no? Bueno, una disposición está La en la ley- ley de hace mucho. la o ley sea, tiene Pero digo, 18 años. hubo una disposición a su vez de que ya se iba a implementar este año. sí, básicamente el hecho más notable es la propuesta que preparó CISARRIR para el inicio en el contributivo de la atención primaria. Entonces, a pesar de todo ello, ha habido mucha dificultad porque aquí el sistema mixto que tenemos y de intereses, pues ha dificultado la implementación. Nosotros pretendemos que a partir de este foro se pueda avanzar en puntos. En ningún lado se ha impuesto una atención primaria de manera, digamos, como un tiro de pistola, sino que ha sido un proceso que ha costado años, allí donde más alto pueden estar los niveles de desarrollo. Chile le ha costado más de 5 años su implementación. El Salvador va caminando. Eso es en el sistema de aseguramiento. Porque la atención primaria estamos hablando de hace 40 años. La OPS, la OMS están desde el hablando. 78 de Alma Ata, Exacto. estamos hablando de eso, pero la implementación no. Probablemente aquí el país de América Latina que prácticamente inició con eso fue Cuba, que ha desarrollado su sistema Desde muy temprano. desde muy Pero temprano. es que Pero doctor, fíjense que son modelos diferentes, Sí, en los claro. contextos muy diferentes. No, y esos fueron de los éxitos que pudo tener la Revolución Claro. Cubana. Exactamente, y En que otras puede cosas no ha tenido exhibir, éxito. pero en eso sí. Pero en eso sí logró salud porque había hay- un régimen fuerte que, Así es, así es. y Sí, además la salud familiar, venció la la fin- resistencia del sector privado. Totalmente. pero además de Cuba tenemos a Costa Rica que también ha Tenemos tenido Costa Rica que éxitos va avanzando, importantes. pero no ha concluido todavía el proceso. Tenemos Canadá como país de desarrollo también, que es paradigmático también en muchos aspectos. Bueno, hay muchos países en desarrollados atención. donde se avanzó. Oye, Así España, es, así es. España va muy el Reino bien en la Unido atención primaria. y Pero muchos aquí, otros. doctor, ¿qué ha pasado en la República Dominicana? Porque
pues si uno le pasa balance a lo que ha ocurrido del 78 inclusive con la llegada al poder de Antonio Guzmán, que coincidió con la conferencia de Sí, Rusia así es. sobre atención primaria, se construyeron centros de atención primaria, hubo un cierto auge, pero eso se ha parado. El gobierno ha privilegiado construir los hospitales de tercer nivel y no atender a esto. El presupuesto que se dedica a atención primaria apenas llega a un 4% del presupuesto de salud del país. Estamos en un 12%. ¿Eh? Es un 12%. Doctor, Del presupuesto. Doctor. Al primer nivel. al primer Al nivel, primer nivel. 12% Doctor, total de lo que 12, se 13%. si usted desagrega lo que es la parte que corresponde a INAPA y se queda solo con el presupuesto de salud y lo que va ahora al Servicio Nacional de Salud, es un 4.5%. En lo desagregado. Por lo menos en el presupuesto de este año, del mira, año para este año. Sí. Lo que está presupuestado es eso. Sí, lo que debo decir, que usted mencionaba el año 78, donde el doctor Soldevila Sí, creo que en el gobierno de Antonio empezaron Guzmán fue a montar las clínicas Soldevila. rurales, Sí. que fue una gran iniciativa en un momento en que el país no disponía de sistemas de atención localmente establecidos. Muchas comunidades con estas clínicas recibían pasantes esencialmente que, digamos, hacían una labor social. Pero esos son pródromos de una atención primaria, porque la atención primaria tiene elementos que son, número uno, la Pero eso es lo que universalidad. se sigue haciendo ahora. No, ahora Ahora hay 1.400 y tantos centros hay 2.000, donde... No hay 2.000. hay 2.030. Doctor, Bueno, yo tengo 2030, busqué llegaron los a datos para 2030, esto. que está complementado también con nuevos centros de diagnóstico como manera de dar mayor capacidad de resolución. Ahora bien, el tema con atención primaria es que tiene que verse de manera integral. Y segundo, una de las dificultades no está en el número propiamente dicho, sino en la distribución de las unidades. Es decir, no hay adscripción a los territorios según el estado poblacional. Tú puedes tener en una zona una concentración de unidades de atención primaria, pero sin embargo no responden, digamos, a los 5.000 o 6.000 pacientes que deben atenderse y adscribirse. Porque esa es una de las cosas, ni siquiera en Estados Unidos usted entra a un especialista como aquí se entra. Claro. Usted tiene que pasar por ahí y determina la referencia o contrarreferencia que se debe dar. Y eso es una de las cosas vitales. Yo creo que en términos actuales y lo que está planteado es cómo universalizar la atención primaria. Segundo, la adscripción territorial. Tercero, esto es lo que va a permitir que el equipo de salud que se instale en ese territorio pues tenga la posibilidad de establecer el marco, digamos, el perfil epidemiológico de su población encargada o bajo su responsabilidad con los indicadores establecidos. Porque para que la atención primaria dé resultado, si a usted se le designan determinados domicilios, digamos 5.000 habitantes con un equipo de salud del médico, enfermera, promotores, en fin, se supone que la guía tiene que ser la modificación o la estabilidad, pudiera ser, de los indicadores que tiene esa población adscrita allá. Y eso tiene que hacerse, lógicamente, invirtiendo el modelo de funcionamiento de la unidad de atención primaria, que es pasiva. Es decir, en estos países, todo el modelo como funciona. Si fuera el contributivo y a usted le dicen que su clínica privada, usted viviendo aquí en esta zona, está aquí en el Vergel, lógicamente para este nivel de gente que vive por aquí es mucho más fácil. Tienen la forma de transporte, tienen poderes adquisitivos, tienen facilidad de movilización. Usted va a su clínica y se atiende y no hay problema. El problema es que el 56% de la población corresponde al primero y segundo quintiles. Y entonces eso es donde está la complejidad del tema de que estoy hablando. Allí tiene que haber una unidad de atención primaria con un personal proactivo que vaya al domicilio y vea las condiciones de salud en que se produce la situación del perfil. Es saber la vivienda, es saber si se trabaja o no se trabaja, quiénes trabajan,
es saber de qué mi padece pregunta cada es- uno de los Mi miembros de esa pregunta familia. es, doctor, ¿qué es lo que ha pasado que no hemos podido avanzar en eso? Porque en el año 90, el presidente Leonel Fernández, cuando llegó al poder en el 96, ya en el 97 había comenzado a trabajar por la creación de la Comisión de Reforma del Sector Salud. Y uno de los temas clave era el tema de la atención primaria. Se cogió dinero prestado. Primero 105 millones de dólares, 75 y 30, y luego 160 millones de dólares. Y se crearon las unidades de atención primaria en una gran parte del territorio nacional, especialmente en el sur. ¿Qué es lo que pasó? Que eso se abandonó y que siguen siendo los mismos médicos pasantes que usted hablaba del 78. No, ya tenemos médicos de familia. ¿Sabe Eso cuánto? está más diversificado. ¿Sabe cuánto, doctor? Tal vez usted poca gente lo sabe. El 5% Es de las baja. unidades está dirigida por médicos de familia. Es baja. Es muy bajo. Es baja, pero nosotros tampoco tenemos para atender a todas las unidades de atención primaria todavía el número de recursos humanos formados. Pero hay en ese 500 sentido. médicos el familiares problema es desempleados. el problema El por- año pasado quedaron 89 plazas vacías, Así. porque no es un vacías que nadie acudió para la especialidad. Es decir, Para estudiar. para estudiar Pero es que dicen, medicina doctor, de familia. que están desempleados, que estudian y después ustedes Hay no lo una nombran. parte que está desempleada, pero ojo con ese desempleo, que tiene también formas de operación que no son empleos, digamos, que están en salud pública, que es lo que casi todos los médicos quieren, Sí. pero están trabajando en clínicas privadas a destajo, cubriendo determinados servicios. Es decir, eso es un poco más complejo de hablar en ese sentido. Ahora, lo que sí es claro es una cosa. Nosotros necesitamos, y eso está ahora determinado en el perfil del plan que vamos a sacar a principios de julio a la discusión pública, los perfiles de las necesidades de recursos humanos del sector principales, dentro de lo cual está precisamente la especialidad en medicina de familia. Están intensivistas y están los emergenciólogos, que son tres factores ligados uno a la atención primaria como elemento clave y el otro al tema de accidentes, que es una auténtica barbaridad. Exactamente. Entonces, esos son formaciones que están privilegiadas y que vamos a darle mucho más campo ahora, de manera que motivar incluso mi propuesta, y es lo que vamos a hacer ahora cuando se llame las plazas, que tengan los médicos de familia un incentivo diferenciado. Esa plaza usted dice para estudiantes, para médicos que se quieren hacer Médicos que quieren especialidades. hacer la especialidad de medicina de ¿En qué universidad? familia. ¿La UAS? En la que En tenga la que tenga la carrera. La que tenga la carrera. Una de las cosas que hicimos ahora, fíjese, habían cerca de 12 programas y cada uno era diferente, pero todos tenían algo en la formación del médico familiar. Todo era formación clínico hospitalaria. Es decir, el médico de familia está rotando dentro del hospital, pero no va a la comunidad, que es un elemento clave de la atención primaria. Por eso estoy diciendo, la visita domiciliaria es uno de los desafíos incluso para el financiamiento. ¿Cuánto vale la visita domiciliaria? ¿Pero y qué vamos a hacer la para...? cartera de servicios en Lo atención que primaria? tenemos que hacer es buscar más recursos, porque el sector ya sabemos que es lo que le da el presupuesto. Usted es un hombre influyente, fájese con el ministro de Hacienda, con esa gente, a ver si para el próximo año le elevan un poquito la proporción. Este año cayó por el 2%. Para este año es el 2. Hay Lo que una está distribución presupuestado. del presupuesto que tenía, 1.8. porque hay una parte del presupuesto que se fue a CONAPE. ¿Entiendes? Que se Que va- no, Sí, pero que no es algo despreciable el hecho de que Claro, se claro. dediquen fondos a los envejecientes, Sí, que sí. cada vez se van Pero sigue convirtiendo en siendo, un eso desafío no- para el sistema, porque las crónicas, Sí, recordemos siempre eso, o sea, el país, en la medida en que ha ido desarrollándose, así mismo ha cambiado el perfil epidemiológico nacional. Cuando nosotros éramos muchachos, el colerín atacaba. Sí. Eso desapareció. El kwashiorkor, Y del esa polio murió enfermedad, mucha gente. prácticamente eso desaparecido, pero las crónicas no. Bueno, Ahora usted- tenemos muchas diabetes, sí. tenemos daños, lógicamente, por las Hipertensión enfermedades por todos metabólicas, lados. hipertensión, que es una plaga internacional. Tenemos el problema de Cáncer. las crónicas renales, que son costosísimas, y plantean como solución definitiva o someterte a una diálisis eterna
o hacerte un trasplante. Y los dos son costosos. Y en la parte cardiovascular, ni hablar. Un stent aquí cuesta 300, 400 mil pesos. Ya. Doctor, el gobierno de Danilo Medina en los últimos 7 años ha hecho un esfuerzo extraordinario por reconstruir y construir hospitales. Esto creó muchos problemas. En principio, supongo que ya se han resuelto esos problemas cuando se ha comenzado a entregar ya remodelados, reconstruidos. Bueno, ya los hospitales. más de la mitad los terminaron. Mucho más. Pero todavía quedan Estamos en 40, muchos grandes. 42. Eran 56. Eran 56, vamos en 42. O sea, faltan 14. El problema Faltan es que los 14. 14 que faltan casi todos son grandes, importantes. Y entonces Bueno, requieren más recursos. grandes e importantes se puede señalar en Santiago. Por de ejemplo, Santiago. Tiene los dos de 3 Santiago. los El dos de aquí está hospitales casi inaugurado principales. ya. El de aquí va bastante avanzado. La maternidad, por ejemplo, se acaba de entregar ahora. Sí, pero el de aquí es el Luis Aybar. Sí. El Luis Aybar Pero está ese bastante avanzado. anunciándose Eso, la entrega desde mitad del año pasado. sí, pero aquello es un complejo enorme. Bueno, de alta es que complejidad. es que han hecho unos Y complejos el grandes. proceso precisamente de instalar Sí. una estructura como esta con la tecnología que lleva y los recursos humanos requeridos, que no pueden ser los del viejo Morgan. Eso hay que entender esta situación. O sea, allí Pero eso lo sabíamos desde el principio. sí lo sabemos, porque es un concepto totalmente diferente. Incluso para mí, con vocación para el servicio turístico, de turismo de salud. Alta vocación. Ahí Estamos hay invirtiendo para el turismo de salud, doctor, en un país donde todavía hay gente que se nos muere en los centros de salud por falta de atenciones rápidas, como ocurrió recientemente en el Ceibo, como ha ocurrido, como todos los días recibimos denuncias de gente que tiene problemas para acceder a servicios de calidad. Mire, nosotros tenemos... Y usted mismo ha hablado de la atención primaria, Sí, sí. los centros... Pero tenemos que entender en perspectiva el tema, cómo va histórico, para poder decir, bueno, esto está igual que cuando yo nací, eso no es verdad. O sea, nosotros tenemos una salud que lentamente ha ido hacia un nivel más elevado de calidad y de acceso. La gente tiene más acceso que hace una década. Bueno, pero ¿Entiendes? que eso en Ahora todas bien, partes del mundo. ¿cuál es tal el vez tema? quedan El algunos. desafío que tenemos es cómo mejorar el acceso, pero un acceso que es el desafío de la atención primaria, que se haga por esa vía. La entrada al sistema tiene que ser la atención primaria, es más, la salud prácticamente a futuro tiene que ser. Bueno, se pero puede casi ponerle el apellido de ¿cuándo atención vamos a primaria. empezar ahora la atención primaria? Bueno, Ustedes ya dieron unos pasos importantes. Ese evento que celebraron ahora en Punta Cana fue... Un evento, hicieron un diseño. ¿Para cuándo podemos es un aspirar? evento de alto nivel, la verdad. Sí, que ya se sabemos hizo que hay allí. resistencia, que... Estamos hablando de ¿Cuál- la atención primaria ¿Cuál en es la el régimen ruta contributivo. y cuál es el tiempo en que podemos alcanzar ese grado? Mire, yo creo que en la parte del contributivo estamos bastante avanzados. Hay una propuesta ya establecida ahí. Hay planteada incluso las diferencias, si iniciamos por el contributivo, si iniciamos que es la divergencia entre el colegio médico y la propuesta CISARRIL. Nosotros entendemos que cualquiera de las vías, o sea, esto no tiene que ser simultáneo porque tampoco la vamos a lograr de esa manera, que debe empezar por algún lugar la atención primaria, su proceso de implementación. Estamos hablando que en el contributivo ya pasa los 4 millones de gente incluyendo 1 millón casi de SENASA. Exactamente. Contributivo. Entonces quiere decir que son contributivos. Hay también. 3 millones que se tocan. Efectivamente. Entonces, pero eso nos va a dar a nosotros la oportunidad de empezar la implementación, a la vez que estamos haciendo la preparación para la implementación en la parte cubierta por los subsidiados y los no subsidiados, que juntos pues, forman más o menos Bueno, 55%. queda la mitad de este año. ¿Este año usted cree que se logre empezar? Mi objetivo es que estos 6 meses sirvan para preparar la Para hoja de que ruta de la arranquemos implementación. con el 2020. Exactamente. Y que sea antes, probablemente. Bueno, pues vamos a esperar que sí, doctor, y tiene todo nuestro apoyo y simpatía el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, que hace muchos esfuerzos, como muchos otros profesionales importantes,
que trabajan en el gobierno tratando. Hay pocos recursos, tenemos que buscar más recursos para el sector salud y para muchas otras cosas. Muchas gracias. Vamos a la reforma fiscal. Que eso Vamos, también- pero es que, no, los políticos no quieren la reforma fiscal. La porque quieren, la significa quieren. por ponerle algunos límites a la malversación, Igual, ¿cómo se llama? Al clientelismo y al rentismo. igual a lo que nosotros queremos la atención primaria. Ujú. El financiamiento del Estado es muy débil. Sí, muy débil. Es muy débil, pero Muchas la proporción gracias, que le toca a muchas salud es muy gracias, poca. doctor Sánchez. Bueno. Muy poca.